Entonces, cuánto mide, etcétera. Entonces, en base a eso podemos también encontrar una diferenciación. Y lo más nítido, lo más característico, pues, es la cabeza. Miren la cabeza, cómo es la forma del ojo, ¿no? Grande, ¿no? No tiene estructuras, peines, no tiene, es limpio, no es velludo, ¿no? Es, es cabeza redondeada. Acá lo vemos, por ejemplo, a una hembra, cabeza redondeada, el ojo es grande, ¿no? Miren, y las pocos vellos nomás, y la estructura del pigidio, ¿no? A grande, la hembra es más grande que el macho, y la posición y el tamaño de las patas, ¿no? Lógicamente que está pasado ya por un estudio, por varias sustancias químicas, que dan lugar para aclaramiento, para poder ver las estructuras más nítidas de este parásito. En el caso del macho, miren, la característica es similar, el ojo igual, miren, pero la parte posterior. Aquí viene la diferencia, ¿no? Esto de acá que ustedes ven, este es el pene del macho, ¿no? Y la estructura, en este caso acá, por acá está parte media dorsal, el pigidio, ¿no? Y el resto del cuerpo también con las setas y las patas también pocas velludas, no muy velludas, ¿no? Entonces, lo clásico de esto es la cabeza redondeada. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta del género Pulex? Ya, no hay entonces. Entonces, vamos a ver el género Cenocefalides. Del género Cenocefalides tenemos dos especies. Ojo, género es Cenocefalides. Cuando hablemos de especie es Cenocefalides canis, Cenocefalides felis. Eso es especie. Entonces, tenemos los hospederos que son perros y gatos. Entonces, el Cenocefalides felis, el cuerpo, como les dije, en todas las pulgas es similar. La característica de este género es que tienen los peines genales y los peines pronatales. Aparte de eso, la cabeza termina en punta, porque si bien es cierto, el género Cenocefalides tiene peines pronatales y genales, pero en algo se diferencia del perro del gato. Precisamente el del gato se diferencia. ¿Por qué? Porque la cabeza de este sifonáptero es en punta. La cabeza es en punta, ¿no? En eso se diferencia. Así vemos más de cerca, miren, los peines pronatales, los peines genales y la cabeza en punta. ¿Ya? Hablamos del género Cenocefalides. Aparte de ello, también podemos ver, no es tan importante en el caso del curso, porque como digo, no es entomología, sino es una otra característica que la saqué porque estaba en el libro, sobre la pata, porque normalmente por cada sección hay dos setas, una grande y una más chica, ¿no? Entonces, esto también ayuda a diferenciar lo que es el género y la especie, ¿no? Así mismo también tenemos, por ejemplo, acá vemos a un macho o hembra será este. Hembra. Hembra, muy bien. Entonces, miren dónde está y miren la forma que tiene el receptáculo seminal, ¿no? Como una C hacia arriba. Entonces, los peines pronatales y los peines genales. La cabeza, ¿cómo es? En punta. ¿Se dan cuenta? En eso. Acá también tenemos otra hembra, igual, la cabeza en punta, ¿no? Los peines pronatales y los peines genales. Igual, hembra. Tenemos acá un macho, acá vemos un macho, más pequeño que la hembra, y también la cabeza termina en punta, y los peines pronatales y los peines genales. Miren la característica en el macho. Cuando ya nos vamos a ver lo que es el género Cenocefalides canis, es decir, la pulga de los perros, el cuerpo, como digo, es casi similar porque es el género del mismo género. Sin embargo, aparte también tenemos que tiene los peines pronatales, los peines genales. También es similar porque es el género. ¿Pero en qué se diferencia? Porque la cabeza es en forma ovalada, no es en punta. Y el primer peinecito que están viendo acá es más pequeñito. Lo vamos a ver con las otras imágenes. Ya, ojo.
Cenocefalides canis es cabeza redondeada y el primer peinecito es más pequeño que el resto, ¿no? Entonces, esa es una característica del Cenocefalides canis. Un poco más para verlo acá. Vemos acá, miren, la cabeza redondeada, ¿no? Y miren el peinecito que les digo acá, el primerito más pequeñito, ¿no? Entonces, cabeza redondeada, este es pulga del perro. Cenocefalides canis. Ojo. Acá también vemos, ¿no? Miren, cabeza redondeada, peines pronatales y peines genales. Macho. Acá también vemos otro. Bueno, acá es cuando se hace el tratamiento del montaje de las láminas, se sufre este tipo, ¿no? De lesiones a nivel del parásito, ¿no? Pero bueno, vemos acá la cabeza redondeada y vemos acá el primer peinecito, ve, chiquitito. Entonces, en eso también nos podemos decir que estamos frente al género Cenocefalidae y a la especie Cenocefalides canis, ¿no? Miren cómo es la característica y acá vemos, este es un caso de un macho, ¿no? Miren la característica de la cabeza redondeada, ¿no? Los peines pronatales y los peines genales. Asimismo, vemos poco más de cerca, vemos, imagínense, ahí la cabeza se ve nítida, vemos, por ejemplo, los peines pronatales, los peines genales, y donde está indicando la flecha, ven ustedes esa flechita roja, ¿no es cierto? La ven, ¿no es cierto? Yo creo. Ya, entonces ahí ven ustedes que ese primer peinecito es chico. En eso también se diferencia. ¿Ya? Bueno, acá vemos un macho y una hembra, la hembra dominante acá y el macho acá. Entonces vemos acá las cabezas redondeadas, ¿no? Y los peines, ¿no? Pronatales y genales, en ambos. Son del género Cenocefalides, de la especie Cenocefalides canis. Entonces, en el caso de Chinófaga, tenemos los hospederos. ¿Quiénes son? Las aves. Y de preferencia las gallinas, pero también pueden ser los patos, los pavos, ¿no? Si viven juntos. Entonces, en el caso de Chinófaga, ¿no? Aquí vamos a ver otra característica respecto a la cabeza. Por ejemplo, acá vemos la cabeza. De acuerdo a la literatura, dice que la cabeza es en forma trapezoidal, es decir, media cuadrada, ¿sí? Y estas pulgas tienen las características de introducirse de cabeza en la piel, en las crestas, en las barbillas de las aves. ¿Por qué? Porque de esa manera se alimentan y sacan sangre. Entonces ellas están así de cabeza, la cabeza está metida hacia adentro, ¿no? Entonces está tratando de sacar sangre o alimentándose de sangre. Solamente la característica de ellos es la cabeza, trapezoidal, ojo, echinófaga. Entonces acá vemos, por ejemplo, el caso de un macho, el macho tiene lo mismo, ¿no? Y la característica de la cabeza trapezoidal. En el caso de la hembra, como les decía, la diferencia es por en este caso, el receptáculo seminal, qué forma tiene, ¿no? Y vemos la característica del pigidio y esto es lo que resalta también el género, ¿ya? Una vez más, vemos la cabeza, miren, bien interesante la cabeza, y el resto ya es, ¿no? El tórax, el abdomen, etcétera, y la cabeza, ¿no? Vemos también la parte posterior del macho, ¿no? Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Del cenocefálides, del púlex, de la echinófaga, ¿todo está bien? ¿Claro? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando hablamos del género Leptosia,